O sea, una paradoja. Estamos en el momento con mayor número de oportunidades de la historia de la humanidad, pero por otro lado hay más personas que nunca que están como, no sé, como en esa especie como de sopa templada en la que no pasa nada, ¿no? Me dijo un directivo, ¿qué puedo hacer para que mis equipos no se comparen su salario? Y dije, nada, no puedes hacer nada. Va a ocurrir, lo que puedes hacer es ser más justo y más equitativo, eso sí. ¿Y qué pasa el domingo? Pues el domingo estás tan tranquilo en tu casa, a lo mejor relajado, sentado en el sillón, y estás de bajón. Y dices, pues si no tienes ningún conflicto, no está pasando nada, pero estás haciendo una anticipación, a lo mejor no tan positiva de tu semana. Solo tienes salud, pero no tienes dinero, habrá un fallo. Si solo tienes dinero, pero no tienes salud, habrá un fallo y gordo, etcétera. La motivación no es un sueño, ni es una ilusión, y No, la motivación es entrar en acción. Está dirigida a una acción. El dolor social se activa en más lugares del cerebro, duele más, podemos decir, que hasta un dolor físico. Es decir, el rechazo nos mata por dentro profundamente. Hace muchos años, cuando vivía en Londres, hice algunas de las cosas más variopintas para sobrevivir. Una de ellas, pues daba clases de español. Y se las daba a un señor con aspecto de lord inglés, pero que era alemán y que vivía en el barrio de Chelsea. De él aprendí un montón de cosas, no sé, a lo mejor hasta me está escuchando si le conseguí enseñar bien español. Y una de las que recuerdo que me decía con frecuencia era que el diablo está en los detalles. Recuerdo que me lo dijo un día que llegué puntual, me felicitó, me dio las gracias y le dije que por supuesto, pero me dijo, el diablo está en los detalles, el hecho de que llegues puntual me gusta. En las películas de mafiosos se ve claramente, el imperio siempre se cae por una tontería, por un fallo, por un detalle mínimo, ¿no? Me gusta esta idea de que el diablo está en los detalles. Es siempre un detalle lo que lo cambia todo o lo que impide cambiar nuestra vida, que es de lo que vamos a hablar hoy. Piensa, por ejemplo, en un camión enorme, en un camión de esos que pueden llegar a pesar 30 toneladas. Pues bien, cuando se aparca se pone un calzo en la rueda para evitar que el camión se mueva. Y un calzo es esa pequeña pieza chiquitita que pesa entre 1 y 10 kilos, pero que siendo 4.000 veces más pequeño que un camión, evita que el camión se mueva, es decir, es capaz de frenarlo. Es decir, es una cosa muy pequeñita que evita que una cosa muy grande se mueva. Pues bien, esta es una metáfora que explica que hay pequeñas cosas que frenan nuestro proceso de cambio. A veces nuestras ganas de cambiar, nuestra motivación, nuestras ganas de tener una nueva vida es muy grande, pero hay algo muy pequeño que lo está frenando. A veces tenemos la voluntad de cambiar, pero no lo hacemos. A veces tenemos todos los recursos incluso para cambiar, pero no nos damos cuenta de que los tenemos. A veces tenemos incluso la necesidad de cambiar, pero sencillamente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un calzo que nos lo está impidiendo. Esta es una bella metáfora que he sacado de un libro de Pilar Jericó, con que vamos a hablar dentro de un momento. Hoy vamos a hablar de qué hacer para quitar esos calzos. Hoy vamos a hablar de motivación. Hoy vamos a hablar de lo que de verdad nos mueve. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, esto es mucho más que un podcast, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy hablamos de lo que de verdad nos importa, porque cuando sabemos lo que de verdad nos importa, la motivación es automática. En las sesiones de preguntas y respuestas que hacemos en nuestros másters por las tardes, en los diferentes programas de IPP, hay una pregunta que nos encontramos con frecuencia, y es la pregunta de ¿qué hago para estar motivado? ¿Qué hago para ponerme en marcha con aquello que sé que tengo que hacer, que quiero hacer, que debo hacer, pero que por alguna razón no hago? Y hemos llamado a dos expertas, como hacemos siempre en IPP. La primera de ellas, Pilar, bienvenida. Muchas gracias. Oye, ¿qué es lo que de verdad nos mueve? ¿Qué hacemos para estar motivados? Bueno, lo primero es conocernos a nosotros mismos y conocer cuáles son las claves de que a todas las personas nos mueve. Que eso siempre es un trabajo que implica un poquito de parar, pensar y reflexionar y también contemplar nuestra propia historia personal y descubrir algunas claves. Sé que no hay respuestas sencillas para preguntas complejas, pero en un titular así de periódico, ¿por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer? Generalmente es por miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a no dar la talla. Hay muchos tipos de miedo, ¿no? Yo normalmente el miedo más grande que siempre me he encontrado es el miedo a que no nos quieran.
Y desde ese miedo se derivan todos los demás. Para que me quieran tengo que ser el número 1, para que me quieran tengo que tener mucho poder, para que me quieran tengo que ser muy simpático, muy simpática, ser muy amable, lo que sea. Y amable en el sentido excesivo, ya me entiendes, ¿no? Entonces, todo eso es lo que en el fondo encubre nuestro miedo a no ser queridos, ¿no? Y es posiblemente el que más nos condiciona y además que tiene una explicación evolutiva. ¿Y si uno se quiere a uno mismo lo suficiente, sigue necesitando que le quieran los demás? Lo que pasa es que ese trabajo, a mí me gusta mucho la metáfora de que el crecimiento personal es una montaña que no tiene cima. Incluso el aprendizaje, incluso aprender a quererse también es una montaña que no tiene cima. Y de repente en algún momento de nuestra vida descubrimos algo que nos falta mejorar y que no somos conscientes, ¿eh? Totalmente. Hoy vamos a subir un tramito de esa montaña juntos. Pero también estamos con Marta Romo, profesora de la casa, especialista en desarrollo personal, en neurociencia. Marta, una pregunta. ¿Por qué no encontramos la motivación? Bueno, yo creo que muchas veces no encontramos la motivación porque ni siquiera dedicamos tiempo a parar, a estar en silencio y a buscarla. Bueno, hablando de las cosas que nos importan, muchas veces no sabemos qué cosas son importantes para nosotros, ¿no? Y hay un estudio reciente muy interesante que habla de las cosas de las que nos arrepentimos en la vida y que normalmente esas cosas tienen que ver con lo que nos importa. Entonces, cuando a lo mejor tengas esa dificultad para identificar esos valores personales o esas cosas importantes para ti, tal vez puedas preguntarte de qué te arrepientes, ¿no? A lo largo de los años que llevas en esta tierra, de qué te arrepientes y a lo mejor ahí puedes encontrar algo que te movilice. ¿Tienes alguna respuesta interesante a la pregunta ¿por qué vivimos tan distraídos? Yo no la tengo, desde luego, pero... Pues mira, yo justo estoy ahora investigando mucho ese tema para, espero, próximo libro y hay muchos factores para esta hiperdistracción que tenemos, ¿no? Hiperdesconexión de todo. Y uno de ellos, por centrar el tiro, tiene que ver con lo rápido, con lo que vamos en la vida, ¿no? Las prisas, yo siempre digo que matan los valores, que matan las cosas importantes, ¿no? Y muchas veces el ir rápido, que activa ese modo automático en nosotros, hace que no pensemos y no seamos conscientes de lo que estamos haciendo, y lo que hace también es que nos centremos exclusivamente en lo que acontece, en lo urgente. Y entonces todo eso que nos importa, que no hace ruido, que no... Bueno, pues que no es tan emergente, pues se va quedando en un segundo lugar. Yo siempre digo que la llamada del alma es silente, es silenciosa, es tranquila, y que la llamada del ego es ruidosa, es escandalosa, es llamativa, ¿no? Es una cosa como que dan ganas de ir, es como la luz a la que van los mosquitos, ¿no? Pero que la llamada del alma es una cosa como que dice, bueno, yo no tengo prisa, voy a estar aquí los próximos millones de años, si no lo haces ahora ya lo harás más adelante, ¿no? Ahí es donde hay que ir. Bueno, pues vamos a investigar luego desde la tranquilidad, espero, este rato. Por cierto, te estaba escuchando y me venía a la cabeza esta frase que me gusta tanto, que dice que la prisa es escasez y que la paciencia es abundancia. ¡Guau! Qué buena. Me encanta. Bueno, ya hablamos de motivación. Vamos a empezar por el principio. No creo en hacer cosas para estar motivado. No creo en buscar la motivación, al menos de la manera en la que normalmente se suele preguntar. La motivación, desde mi punto de vista, es para quien no tiene otra cosa. Y como sustituto no está mal. Esta cosa de me levanto por la mañana y hoy estoy motivado. Pero sabemos que realmente y eventualmente, al final, siempre termina por fallar. Esto, por otra parte, ya lo sabes, porque o te ha pasado, a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, o conoces a alguien que le ha pasado. Me parece que hacer algo para motivarnos es como tomarnos una copa de champán en la cafetería del Titanic, ¿no? El barco se está hundiendo y nosotros pues nos damos así como un pequeño chute de motivación. En fin, para mí la motivación es consecuencia de tres cosas y no hace falta ni darse golpes en el pecho, ni levantarse a las 5 de la mañana y hacer cosas raras, ni beberse un zumo de limón, ni hacer 27 flexiones mirando al este. No sé, para mí todo eso no tiene mucho sentido. Creo que cuando realmente pasan tres cosas, la motivación es automática. La primera es tener propósito, tener claridad de qué hemos venido a hacer a este mundo. Sé que es un tema manido, sé que a muchas personas les genera incluso insatisfacción, desasosiego e intranquilidad el hecho de encontrar el propósito y se está convirtiendo incluso en una especie de tema mainstream, pero realmente creo que es importante saber a qué hemos venido a esta vida. Y como todas las cosas buenas de la vida, pues son o fáciles o baratas, o por lo menos como casi todas las cosas buenas
realmente en la vida. Siempre decimos una cosa y es confía en tu intuición. De alguna manera o de otra todos hemos sabido en algún momento de nuestra vida a qué hemos venido a este mundo y el propósito es solo ser capaz de servir más a los demás. 3 cosas para estar motivado. 1, tener propósito. 2, tener un plan flexible pero innegociable. Yo siempre digo que hay que saber a dónde vamos y que podemos tardar más o menos, que podemos negociar el camino pero no podemos negociar el destino. Y a veces pongo la metáfora de las vacaciones. Digo, si una persona sale de vacaciones y pincha cuando lleva 1 hora de trayecto, no cambia el destino de vacaciones. Simplemente busca una rueda o duerme en un hotel de carretera, pero el destino es innegociable. Lo que es negociable es el plan si has pinchado. Pues para mí esta es clave también, tener un plan. Y la tercera, estar dispuesto a aprender. Desde mi punto de vista, cuando uno tiene un propósito, sabe a qué ha venido al mundo, es decir, está conectado con la parte más metafísica, más trascendente. 2, cuando uno tiene un plan, pero a la vez es flexible, pero a la vez es innegociable. Y 3, cuando uno está dispuesto a aprender, a preguntar, a indagar. Yo siempre digo, si me encuentro con alguien en un ascensor y el viaje es largo, le preguntaré porque aprenderé algo útil, ¿no? Cuando uno está dispuesto a aprender, de nuevo, la motivación es innegociable, porque cuando uno está aprendiendo encuentra recursos y desde ahí estar desmotivado, de nuevo, es inevitable. Yo de lo que me he dado cuenta es de que cuando hay un propósito y hay aprendizaje, fundamentalmente la motivación sucede. Vamos a hablar de 4 motores para estar motivados ya, ahora mismo, arrancamos, ni te muevas. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Y vamos a hablar con Pilar Jericó. Vamos a hablar porque ha publicado un libro, que lo tengo aquí, que se llama Descubre lo que de verdad te mueve y aprovéchalo para liderar tu vida personal y profesional. Pilar ha recopilado 4 motores que nos mueven, pero antes de hablar con Pilar, de quien te podría contar un montón de cosas, venía hoy en el coche recordando, Pilar, la primera vez que te entrevisté hace demasiados años cuando publicaste tu libro al respecto del miedo, que es un tema que has mencionado ahora. Está por ahí, quien quiera hacer arqueología en YouTube encontrará el vídeo en el que tú y yo estamos aún más jóvenes de lo que estamos hoy en día. Pero tú estás igual. Tú también, Pilar. En fin, Pilar la conozco desde hace muchos años, hablamos de vez en cuando y estoy muy feliz de tenerla hoy aquí. Te podría hablar de su extenso currículum, no lo voy a hacer, tranquilo, lo puedes encontrar en internet, pero de lo que sí que te vamos a hablar es de quién es Pilar Jericó y para ello hemos llamado, ya lo sabes, a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Hace honor a su nombre. Y es que es un férreo pilar para muchos que ven en ella un ejemplo de mujer tremendamente generosa, detallista, humana y capaz de conectar tanto con una sola persona como con un grupo de cientos de ellas. Siempre fue decidida, valiente y reivindicativa. En casa ponía carteles para pedir sus derechos. También una eterna aprendiz que soñó con ser escritora o profesora y logró ambas cosas. En el recuerdo queda esa niña inquieta que miraba el mar desde su habitación en Barcelona, pintaba y escribía cuentos para leer a su hermana María José, su mayor fan, y a su dulce abuela Pilar, que tenía una paciencia infinita escuchando todos sus relatos de principio a final. Humilde y amorosa, reconoce sus errores, pide perdón. Si tiene que recalcular ruta, lo hace asumiendo el aprendizaje y es una valiente que a lo largo de su vida se ha atrevido a realizar muchas cosas que soñaba aún sin tener garantías de que fueran a salir bien. Los momentos que más han marcado su vida fueron la partida de su padre Antonio, al que adoraba cuando tenía 21 años, y el nacimiento de su hijo Hugo, un precioso niño igual de divertido, listo y parlanchín que ella. Alegre y disfrutona, le encanta organizar fiestas, los gatos, siempre ha tenido alguno en su vida, la historia, conocer al ser humano, las buenas conversaciones, descubrir nuevos lugares y cocinar. Aprendió durante la pandemia y ahora le apasiona. La poesía de Pedro Salinas le ha acompañado durante años. Su rincón favorito es Maui, en Hawái. Su banda sonora, Somewhere Over the Rainbow, le inspira el altruismo, el coraje ante las dificultades, la vulnerabilidad que desmonta murallas, saber que somos capaces de renacer de las cenizas y ver cómo el amor puede hasta con los corazones más petrificados. Segura que mucho de lo vivido es más grande de lo que somos capaces de comprender, es una gran profesional que cuando hay una necesidad, su humanidad aflora y deja todo para ayudar a quien lo necesite. Antes de dormir, lee cuentos a su hijo. Despierta cada mañana con la práctica de recordar los sueños y saborearlos hasta que se deshacen en su memoria. Seguramente que en alguno ha aparecido su padre
para recordarle que su unión sigue más allá del tiempo y del espacio, decirle lo orgulloso que está de ella, agradecerle su esfuerzo personal y profesional y mostrarle que aunque a veces no se lo crea, es una madraza que va a dejar un bonito legado a su hijo, el de vivir con pasión, amando y dejándose amar. Escogí un mal día para maquillarme. Muchas gracias, Cris, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Vamos a por ello. Ahora a ver cómo me recompongo. Es así nuestra Cris. Lo Siempre sé. Nos la lía. Es un regalo, Cris. Gracias, bonita. Bueno, vamos a hablar de motivación, Pilar. Tú hablabas de que tenemos miedo, ¿no? Y de que tenemos miedo de que no nos quieran. Explícame esto en relación a la cantidad de personas que saben que tienen que hacer cosas, pero no las hacen. Están en su casa, saben que querrían hacer deporte, no encuentran la motivación para hacerlo, que deberían emprender, esto es un clásico, pero no consiguen hacerlo, que deberían, pero al final no sucede. Bueno, lo has explicado antes muy bien cuando has hablado de la motivación. Yo creo que en el fondo, cuando tenemos todas las dificultades que habitan en nuestra mente, en el mismo lugar de nuestra mente están los miedos, junto con la motivación están los miedos. Lo que podemos hacer es prestar cada vez más atención al cuerpo. ¿Qué nos pide el cuerpo? Pero el cuerpo desde una sinceridad tremenda. Es decir, cuando yo tengo dolores constantes, cuando estoy con problemas de estómago, cuando no me encuentro bien, es cuando hay algo que está sucediendo en mi vida. Y es ahí cuando, como decía antes Marta, hay que parar, hay que reflexionar y necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, a veces, ¿qué ocurre? No encontramos la motivación porque estamos en un plano muy mental. Estamos en un plano muy mental y en el plano mental es donde viven los miedos. Entonces, estamos en el mismo lugar. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? El libro del que has mencionado antes, Descubre lo que de verdad te mueve, lo que invita es una reflexión a algo más allá de nuestra mente, contemplar cómo nosotros nos hemos ido formando como personas, cuáles han sido los motores que están por debajo incluso de la motivación. Yo que escribí hace ya unos años, en nuestra primera entrevista, el libro de No Miedo, desde entonces hasta la fecha he descubierto que cuando hacemos los listados de los miedos, el miedo no deja de ser una respuesta. Es decir, el miedo es una respuesta, pero si rascas, lo que hay debajo es algo mucho más profundo. Y esos son los motores evolutivos. Si somos capaces de conectar con esos motores evolutivos, con la esencia que nos ha permitido llegar hasta aquí como personas, nos quitaremos tantos discursos mentales y estaremos más en conexión con lo que somos como personas, desde una mirada mucho más integral, ¿no? Vamos a entrar en los 4 motores. ¿Cuáles son? Modo titular. Luego entraremos en cada uno de ellos en detalle, pero como para tener la foto grande. Tenemos 4 motores. El primer motor es el motor de adquirir bienes materiales y no materiales. El segundo motor es el motor del vínculo, de vincularnos a otras personas. El tercer motor es el motor apasionante, complejísimo y maravilloso de comprender, que tiene muchas derivadas, y el último es el de defendernos. Defender, incluso defender todo lo anterior. ¿Y si yo conecto con estos 4 motores, tengo la motivación garantizada? Al menos tienes una serenidad desde donde puedes encontrar una mayor respuesta. Pues vamos a por ellos. Vamos con el primero de ellos. Motor de tener, que surge, dices, cuando nos hacemos sedentarios. O sea, es una cosa que antes no existía en el ser humano. De repente aparece cuando el ser humano se convierte en un bicho sedentario. Eso aparece hace 11.000 años. Más o menos. Lo que ocurre es que antes teníamos este motor, porque es un motor que compartimos con el resto de animales, incluso los pájaros que defienden sus nidos o las serpientes. O sea, es algo que nos hace humanos, nos hace vivos, seres vivos. El motor de tener en su versión más sencilla, más básica, es el tener los bienes que necesitamos para vivir, cobijo, alimentos, protección, todo eso es el motor de tener. Pero los humanos lo hemos sofisticado, obviamente, para eso somos sapiens, y entonces le hemos metido el fracaso, el miedo, o sea, todo lo que está asociado a los logros, al poder, al ejercicio del éxito, ¿no? ¿Qué pasa cuando fuimos sedentarios? Como tú bien dices, que este motor se acentuó mucho más.
Estas sociedades que vivimos, donde el éxito a tener, esto cuando éramos nómadas no existía, porque cada uno llevaba sus cosillas que debían de ser muy parecidas entre todos, pero no teníamos espacios para construir grandes casas. De hecho, los grandes enterramientos aparecen en el momento en el que desaparecen las diosas neolíticas en todo el mundo. Y es curioso porque es cuando nuestra mentalidad cambia como humanos, porque empezamos a asociar el tener al éxito y ahí desaparecen muchos valores que gracias a ahora podemos empezar a ir invocándolos, ¿no? Tú mencionas en tu libro que hay un estudio muy curioso que dices que muchas personas, entre dos opciones, que es ganar 90.000 en un barrio de 100.000, se le dijera, mira, te vamos a dar 90.000 dólares o euros al mes, pero vas a vivir en un barrio donde la renta es de 100.000. Opción A. Opción B, te vamos a dar 110.000, pero vives en un barrio donde la media es de 200.000 euros al año, ¿no? Y la mayor parte de las personas, curiosamente, no eligen ganar más, eligen ganar menos. Prefieren 90 en un barrio de 100 que 110 en un barrio de 200 para no sentirnos mal. Sí. ¿Cuál es la conclusión de esto? O sea, ¿qué podemos extraer de ahí? ¿Que no queremos compararnos? ¿Que para motivarnos no necesitamos que estar rodeados de personas que tengan más? No sé, ¿cuál es el aprendizaje de esto para vivir con más motivación? El punto es que nosotros vamos a compararnos aunque no queramos, porque nuestra evolución nace de la comparación. Es decir, de manera absolutamente inconsciente, nuestras pupilas están comparando. O sea, de hecho, el color lo vemos gracias a la comparativa. Distinguimos las formas porque comparamos. Nuestros ojos lo hacen así. Una vez, ¿verdad?, en VIAP, donde Marta y yo somos cofundadoras, me acuerdo que en un taller me dijo un directivo, ¿qué puedo hacer para que mis equipos no se comparen su salario? Y dije, nada, no puedes hacer nada, va a ocurrir. Lo que puedes hacer es ser más justo y más equitativo, eso sí. Pero es una tendencia. Entonces, ¿cómo nosotros a veces valoramos de manera inconsciente cómo si somos válidos o no? Funcionamos por la comparación. Pero estos son automatismos, estos con poco nivel de conciencia. Lo que hablamos en el libro es que estos 4 motores, en el fondo, los tenemos todos. Y no importa, porque esto es evolutivo. Llevamos 300.000 años con estos motores. Lo que nos diferencia es el nivel de conciencia que pongamos en cada uno de ellos. Es decir, tú puedo conducir un coche, veo un coche al lado que es espectacular y puedo despertarme la envidia, porque vamos a comparar su coche con el mío, o podemos despertar la contemplación. ¡Ay, qué bonito coche! Mira y disfrutar del hecho de verlo y no tener que poseerlo. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos esta necesidad inconsciente de la comparativa, nuestro margen de maniobra y donde está la auténtica motivación para mí es ir ganando conciencia. Ir ganando conciencia para que no solo, como tú decías antes, nos movamos solo por el ego, que nos importen nuestras personas con las que hagamos un mundo mejor, e incluso ir ganando mayor trascendencia e ir pensando ya en las futuras generaciones y en el planeta. O sea, tú lo que dices es, este motor es un motor evolutivo, lo tenemos ahí y lo podemos poner a nuestro favor cuando le doto de conciencia, sabiendo que está ahí, que voy a querer tener el coche mejor de mi vecino, pero que si le doto de conciencia eso me va a llevar a convertirme en una mejor persona en lugar de convertirme en un envidioso. Correcto, porque lo que podemos hacer es ver el coche del vecino pero no desearlo. Compararlo vamos a comparar, porque eso es automático. Su coche es mejor que el mío, eso es automático. Pero lo que podemos hacer es no desearlo. Ahí está nuestro margen de maniobra. Y eso es que te motiva mucho. Esto es muy budista, ¿no?, en el fondo. Claro, pero porque el nivel de conciencia, budista, todos los crecimientos espirituales nos conducen a ir soltando la necesidad de tener para ir conectando con el ser. Y aquí lo que ocurre es que cuando conectas con tu ser, te diluyes en él. Te diluyes porque ya no eres tú. Y además parece que va mejor, ¿no? Mencionas también otro estudio que me ha gustado mucho de una escuela de arte de Chicago, que me gustaría que lo contaras, porque sí, parece que demuestra que las personas que no se centran tanto en el tener, sino que se centran más en el ser, son las personas a las que mejor les va. De hecho, hay más estudios que hablan de esto, pero me gustaría que comentaras este en particular. Sí, este estudio está hecho ya hace unas décadas y se comprobó antes. Los estudiantes de quinto del último curso les preguntaban qué era lo que más les motivaba, si el éxito, ser conocidos, o el disfrute y el placer meramente de pintar o de lo que fuese, ¿no? Y es curioso porque décadas después se comprobó cuál había sido el éxito tanto de unos como de otros. A quien le importa solo el éxito, el ser admirado, el dinero,
tuvieron menor reconocimiento, ganaban menos dinero a la larga que aquellos que meramente disfrutaban, daban lo mejor de sí mismos e iban aprendiendo, ¿no? Entonces, centrarte solo en este motor nos hace daño, pero ojo, lo necesitamos, tampoco consiste en negarlo. No, es que parece que solo me importa el dinero. Es que necesitamos el dinero, obviamente. Pero el desafío es, sabiendo que lo necesitamos, sabiendo que vamos a comparar de manera inconsciente, sabiendo que necesitamos tener nuestros niveles de poder, de reconocimiento, elevar nuestro nivel de conciencia y disfrutar del camino. Hay un texto que incluyes en tu libro que lo he recogido porque me parece tan significativo de esto que estás contando. No siento que ganar Wimbledon me haya cambiado. De hecho, me siento como si me hubieran hecho partícipe de un secreto sórdido. Ganar no cambia nada. Andrea Gassi. Yo he contado en algunas ocasiones, yo creo que incluso lo he contado en algún libro, que una vez paseando con un amigo que le va muy bien por la playa, ¿sabes? Hay veces que alguien hace un comentario y por la razón que sea, como que te impacta más que otro día o lo que sea. Y me acuerdo que me hizo un comentario y me dijo, ¿cómo me gustaría que todo el mundo tuviera resuelto el tema del dinero para que se dieran cuenta de que en realidad ahí empieza el verdadero trabajo? Y es un poco esto que dice, sobre este comentario de Wimbledon, ¿no? Como de, en realidad, te hacen cuando consigues cierto éxito, te hacen partícipe de un secreto que es que en realidad daba un poco igual, que es en realidad lo que estás contando aquí, ¿no? Que es como hay que hacerlo, pero solo cuando lo haces te das cuenta de que en realidad no es tan importante, ¿no? Yo creo que el sistema está montado para que no, como decía antes Marta en este libro, que seguro que será maravilloso cuando lo escriba y lo publique, al final todo el mundo del ruido que nos rodea nos hace desconectar de nosotros mismos. Es más fácil manipular a las personas en busca de un objetivo de tener más dinero que tener la conexión con nosotros mismos. Cuando tú conectas contigo mismo eres libre. Y somos peligrosos desde esa libertad para muchas cosas que nos rodean, ¿no? Por lo tanto, al final, la motivación auténtica, la que realmente nos mueve, tiene que ver con el crecimiento interior. Tiene que ver con reconocer estos motores, asumirlos, aceptarlos, darle su espacio, ver cuál no está en equilibrio, porque ahí es donde se produce todo el choque de las placas tectónicas cuando no están en equilibrio, pero trascender, observarlos y tomar decisiones de que no nos mueva. Sobre todo este es el más complicado de todos. Dame una clave y pasamos al siguiente para vivir con este motor en equilibrio. Básicamente es que no nos domine, que no centremos todo nuestro éxito y esa motivación en la necesidad de tener dinero, de tener poder, de tener. Es cuando lo equilibramos con el resto, con disfrutar de la vida, de los amigos, del sentido, de algo que vamos a ver a continuación. Es decir, no le pongamos toda la energía y abrámonos a otros que también son fantásticos. Como por ejemplo el motor de vincularnos. Y comentas una cosa en tu libro que me ha gustado mucho, hablas de Atapuerca, 500.000 años, y se ha demostrado que los que hace 500.000 años los humanos ya cuidábamos los unos de los otros. O sea, eso está grabado a fuego en nuestra alma, en nuestro código genético, lo que cada uno considere, ¿no? Sí, así es. Y esto ocurre también en algunos primates, o sea que es algo que nos acompaña y nos ha permitido llegar hasta aquí como especie. En este caso era Benjamina, que le llamaron Benjamina, claro, porque descubrieron este cráneo de una nena de 9 años que había nacido con una malformación. Y en otras situaciones, estos son pre-neandertales, es decir, humanos que eran nómadas. Y en estas condiciones la hubieran abandonado. Y en este caso esta nena vivió hasta los 9 años, hasta que su cuerpecito ya no pudo más, pero no murió porque fuera abandonada, sino porque la cuidaron. Entonces tenemos la necesidad de cuidar al otro, y eso es el vínculo. El vínculo es lo que nos hace crecer y nos da felicidad profunda. Y por contra, cuando no hay vínculo, sufrimos igual que cuando hay un daño físico. Sí, esto es un estudio apasionante de la Universidad de UCLA, de UCLA, que descubren a través del cerebro cuando una persona recibe un golpe, no sé, una patada, tampoco tiene que ser, pero se activa una zona del cerebro. Pero cuando dejas de pertenecer a un grupo, cuando recibes un rechazo social, se activa otro lugar del cerebro. Bueno, pues el dolor social se activa en más lugares del cerebro, duele más, podemos decir, que hasta un dolor físico. Es decir, el rechazo nos mata por dentro profundamente. Y por contra, cuando hay situaciones, como esto que comentabas de Benjamina, situaciones de peligro, de daño, de tal,
como que los humanos tendemos a unirnos, ¿no? Y cuentas también la anécdota de los bombardeos en Alemania y en Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese fue un error estratégico que se cree que alargó la guerra varios años por una creencia colectiva. Y es que se pensaba, precisamente, que cuando la población civil era totalmente bombardeada iba a desarrollarse el instinto de supervivencia más básico y vas a ignorar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos por salvarte tú. Esa era la creencia de un libro que se publicó en la década de los 30. Esa creencia fue así, por eso se machacó como se machacó a Londres, los nazis, y luego se machacó a Alemania. Y curiosamente se descubrió años después como aquellos barrios de Londres que habían sido bombardeados más eran aquellos donde habían tenido un mayor crecimiento incluso que los que no. Y el motivo analizaron y era por la cohesión social que se había generado. Y en Alemania pasó exactamente igual. Aquellas ciudades que habían sido más bombardeadas despertaron aún más la resistencia y eso hizo que la guerra durara más tiempo, ¿no? Por lo tanto, cuando las cosas nos van muy mal, se puede pensar, no, es que solo vas a defenderte tú. No, tenemos la necesidad de defendernos todos. Cuando conocemos a alguien, por ejemplo, recibimos unos 11 millones de bits de información en forma de sonido, imágenes. Sin embargo, nuestra capacidad consciente solo es capaz de procesar 40 bits a la vez, lo que significa que perdemos el 99,99% de la información de lo que nos rodea, incluso de la persona que acabamos de conocer. Por eso somos más rápidos de procesar si hemos creado unas categorías previas. Si son de tal raza, si son amigos, si son enemigos, si son de tal sitio o con tal físico, son confiables. Todo ello está relacionado con la supervivencia y es positivo. Así que parece que nuestro cerebro ama hacer generalizaciones. ¿Cómo influye esto en nuestra capacidad de vincularnos? Bueno, todos los motores son necesarios, son evolutivos, pero también tienen sus riesgos. Por eso hablábamos del nivel de conciencia, ¿no? El riesgo es cuando se crean las divisiones de ellos y nosotros. Ese es el gran riesgo. Es decir, es algo que, por ejemplo, en el deporte pues es simpático, ¿no? De acuerdo. Pero el problema es que cuando conocemos a alguien y como el cerebro tiene esa tendencia de procesar muy deprisa por supervivencia, crea categorías, el problema es que nos estamos perdiendo oportunidades, que hemos prejuzgado a alguien antes de realmente conocerlo, etc. Y entonces también los radicalismos, y la historia está llena de radicalismos, también se generan por una baja nivel de conciencia de este motor, el motor del vínculo, cuando separa ellos y nosotros. Y las guerras es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y parece que todo este drama que hay de las redes sociales, de que cada vez se segmentan más los contenidos, nos lleva cada vez más a acentuar esa sensación de nosotros y ellos, ¿no? Sí, las burbujas de información. Cuando los algoritmos nos devuelven lo que estamos nosotros buscando, nos vamos aislando porque vamos autoalimentando nuestra creencia de partida. Realmente el mundo de las creencias, que pertenecen fundamentalmente luego ya al siguiente motor que vamos a ver, cuando se juntan ambos motores, el del vínculo y el siguiente que vamos a ver, en unos niveles de conciencia muy bajitos, es cuando tenemos problemas serios, como decía, las guerras, las injusticias, los colectivos que están totalmente, los radicalismos, todas las cosas que acaban en ismo se producen precisamente por este motor malentendido. Para cerrar el motor de vincularnos con una clave práctica, ¿cómo llevamos este motor a un nivel de conciencia, a un nivel de equilibrio? Disfrutando del otro. Disfrutando, dejándose querer y querer y abriéndonos a la curiosidad incluso de aquellos que más nos cuesta a veces estar con ellos pues, por esas creencias de partida que decíamos. Vamos con el tercer motor, motor de comprender. Parece que el ser humano ama comprender, ama entender, ama darle sentido a lo que nos rodea, ¿no? Y sin embargo, por otra parte, parece que hay como trabajos repetitivos o parece que hay muchas tareas en la sociedad que nos alejan de eso y eso genera como un cierto conflicto, ¿no? Bueno, es que esto que mencionabas tú antes al principio del propósito, que efectivamente está muy manido ahora, que se ha puesto de moda, pero es que curiosamente esto es evolución, esto es evolutivo. O sea, cuando hace más de 45.000 años se ven las pinturas rupestres
Esto estaba moviendo a los humanos de aquel entonces a dejar una huella. Creemos que es esto, evidentemente, ¿no? Pero el disfrutar, dejar una huella que perdure en el tiempo, esto nos da un sentido y esto es necesario. O sea, es tan importante para sentirnos plenos, para sentirnos plenos, que yo creo que no hablo de felicidad, hablo de plenitud, que la felicidad parece que es otro tema, ¿no? Hablo de la plenitud. Para sentirnos plenos necesitamos alimentar todos los motores y este es especialmente importante. ¿Y por qué es importante? Porque es el que nos diferencia como humanos del resto de animales. De hecho, cuando hubo este movimiento de no sé ni cómo traducirlo, de la gran dimisión, ¿no? Sí. Como de que un montón de personas, principalmente en Estados Unidos, abandonaron sus trabajos después de los acontecimientos del año 2020, o sea, parece que las personas que más dejaron su trabajo fueron personas que tenían trabajos en los que aparentemente no estaban vinculados su propósito con el trabajo, ¿no? Sí. O sea, como que muchas personas dijeron, hasta aquí hemos llegado, necesito encontrar propósito para mi vida, ¿no? Exactamente. El propósito, el sentido, sentir que formas parte de algo más grande. Esa es la esencia del motor de comprender. El motor de comprender que además tiene un crecimiento en nuestro cráneo que cuando se estudia hace apenas 1,7 millones de años, 2 millones de años, pega un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial está asociado a cuando aparecen, por ahora se sepa, los primeros artilugios, las primeras huellas de dejar algo que nos trasciende. O sea, esa necesidad de trascendencia la tenemos hace millones de años. Y lo que pasa es que el trabajo, como se ha concebido en la época industrial, es separar a las personas de la sensación de algo más grande. Cuando en la época de la Edad Media los artesanos hacían todo, pero tenían la conexión de todo el proceso, tenían un sentido mayor de ahora cuando están todo lo que son los procesos de montaje, por ejemplo, en fábricas, que se puede ver, ¿no? En la película de Charles Chaplin, ¿no? De Tiempos Modernos. Eso ha separado a la persona del sentido del trabajo. Entonces, claro, para nosotros sentirnos plenos, necesitamos tener ese nivel de trascendencia, que es, yo hago esto, a veces es porque ayudo a mi cliente, porque le sirve a mi compañero, porque damos un mejor servicio. Y cuando eso no existe, las personas nos sentimos vacías. Por eso en Estados Unidos tuvieron la oportunidad de irse. Cuando un mercado laboral te lo permite, así ocurre, ¿no? ¿Cómo estamos en equilibrio con este motor? ¿Cómo lo llevamos al equilibrio a nuestra vida? El que tenga un trabajo con propósito ya lo tenemos claro, pero quizá haya personas que no lo tengan o que todavía no lo tengan o que están, no sé, acercándose a esto, ¿no? Yo siempre típicamente lo que digo, mira, si estás en un trabajo sin propósito pero te estás acercando a otro, yo no le veo problema, porque el propósito de ese trabajo sin propósito es que te permite comer mientras llegas al otro, ¿no? Pero hay personas que ni siquiera lo ven así. No sé si tienes alguna clave para vivir en equilibrio, en consciencia, en este motor del comprender. El motor del comprender son el propósito, es el aprendizaje también, es el disfrutar de aprender, o sea, son más elementos de los que hablábamos, ¿no? Pero cuando no sientes ese propósito en tu trabajo, primero lo puedes sentir en tu familia. De hecho, hay un estudio en Harvard que se ha comprobado que las personas con bajos ingresos y con trabajos que no les motivaba absolutamente nada, bajos ingresos, baja formación, encontraron su propósito 2 años después de jubilarse. Y da mucha pena esto. Entonces, ¿por qué? Pues porque está siempre la posibilidad de comprometernos con nuestro trabajo, pero el ejercicio del propósito no es algo que nos tengan que dar, es un ejercicio personal. Y yo que he trabajado en fábricas, por ejemplo en Estados Unidos, hipermotivados, descubrí que a veces el gran propósito que les motivaba a gente, que aparentemente pues era estar en una cadena de montaje, era hacerlo muy bien por el compañero. O sea, piensa que lo que hacemos todos tiene una repercusión a alguien. Puede ser un cliente, puede ser un compañero, pero siempre piensa en otra persona. El propósito gana sentido cuando lo haces por otros. Y vamos con el último motor, el motor de defendernos, que bueno, puede sonar un poco raro, pero es un motor importante, ¿no? Para el ser humano. O sea, al final el ser humano ha vivido rodeado de peligros, de amenazas, de mayor o menor magnitud, pero gran parte de su existencia, ¿no? Eso está como ahí, ¿no? Defender la tribu, defender lo nuestro, ¿no? Es muy antiguo, este es tan antiguo como el primero, el de adquirir, ¿no? El motor de defender lo puse al final, aunque está evolutivamente al principio, porque también defendemos no solo lo que tenemos, nuestros recursos, nuestro éxito, poder, lo que tengamos,
sino también defendemos a los nuestros y defendemos también nuestras creencias. Por lo tanto, afecta a todos. Es un motor del que surge el miedo. O sea, el miedo como gran motor del que tú también has escrito está en este motor. Y entonces es necesario. A diferencia de los otros, es un motor reactivo. Es decir, se activa cuando vemos un peligro. En los demás dependen más de nosotros. Sin embargo, es muy automático que surge. Por eso en los mundos laborales es tan importante la seguridad física, obvia, pero luego hay una seguridad psicológica que también es fundamental. Poder opinar sin que me juzguen, que me conozcan, que yo pueda expresar lo que realmente opino. Esa es la seguridad psicológica y es importante para que no se despierte, porque cuando se despierta activa a los demás y nos bloquea. Te desbarata a todos, ¿no? Te desbloquea todo, claro. ¿Y qué podemos hacer en familias, en grupos sociales y en empresas para que haya esa seguridad en la que podemos opinar, sentirnos libres, ser nosotros? Pues aquí vamos a la ciencia. Hay investigaciones apasionantes de qué ocurre, cuándo son los grupos, que pueden ser de trabajo, que pueden ser grupos familiares, etcétera, cuando hay seguridad psicológica. Y ocurren dos elementos curiosos que hay siempre en común. Uno, la gente puede hablar. Puede expresar, no hay uno que está hablando y el resto está cayendo. Esto parece como los jefes a veces, ¿no? Que solo hablan pero no escuchan. Pues todo el mundo puede hablar y no hay un monopolio, ¿no? Y dos, muy importante, que esto se descubrió con una técnica poniendo fotos de imágenes de los ojos, esto se hizo en Google, en el proyecto Aristóteles, cuando se ponía imágenes de los ojos a los compañeros de trabajo, pero solo veían los ojos, no veían el resto de la cara. Y le decían, ¿qué está sintiendo esta persona? Y entonces aquellos equipos que reconocían con mayor facilidad lo que sentían el otro eran aquellos que tenían más seguridad psicológica. Es decir, ¿qué da la seguridad psicológica? Conocer de verdad al otro. ¿Por qué? Porque si el otro sabes que tiene un mal día, pues a lo mejor no le vas a echar la bronca por algo que haya podido equivocarse. Vas a ser más compasivo, vas a ponerte más en la piel de él. Por lo tanto, todo eso es lo que nos permite desarrollar la seguridad psicológica y que no se active el motor de defender. Curioso, ¿no? Arrancamos con conócete a ti mismo y parece que cerramos con conoce a las personas que tienes alrededor. Marta, seguro que te han surgido cantidad de preguntas al respecto del descubre lo que de verdad te mueve de estos 4 motores. Venga, te dejo que le lances una o dos a Pilar. Sí, pues mira, por ejemplo, tengo curiosidad en saber, Pilar, si existen perfiles, o sea, si podemos hacer perfiles con los 4 motores y cómo serían los perfiles más adecuados para determinados, a lo mejor, propósitos o tareas o no, o independientemente de tu perfil motivacional o con respecto a estos motores, puedes enfrentarte a lo que quieras y comerte el mundo. Bueno, muy buena pregunta, Marta. No podía ser de otro modo. Realmente la base de esta teoría, que este libro está escrito con Michael Pearson. Michael Pearson, que es investigador de Harvard. Esta teoría es de Harvard y tiene ya un tiempo que lleva Michael estudiándolo. Él ha ido identificando cuáles son los comportamientos que están correlacionados con cada uno de estos motores, ¿no? Que están en el libro al final de cada capítulo. Lo que es interesante es que el punto de partida es que tiene que haber equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio es inestable. Te quiero decir que cuando tienes 20 años lo que te mueve a veces no es lo mismo que cuando tienes 50 o tienes 70, es distinto, ¿no? Entonces ese equilibrio es el que tenemos que buscar. Cada trabajo o líder, yo creo que al final no es que haya un perfil definido. Yo creo que el buen líder es el líder esencial, porque volvemos a la esencia, todo esto es volver a la esencia del ser humano, es aquel que alimenta los 4 motores a la vez, no deja uno. Es posible que si miramos nosotros, pues en algún momento nos ha movido más uno que otro, eso es evidente, y posiblemente a las mujeres versus a los hombres nos ha movido más uno u otro, pero en general diría que yo no identifico un perfil claro, identifico que el objetivo es el equilibrio, aunque luego este equilibrio, como digo, sea un poco inestable, ¿no? Qué interesante esto, porque al final, cuando vemos diferentes modelos de análisis de la personalidad, siempre llegamos como a la misma conclusión. Me parece una pregunta buenísima, y la respuesta más, porque en realidad es como, si solo tienes de una cosa en la vida, al final el resto se te va a descabalar, ¿no? Sí. Solo tienes salud, pero no tienes dinero, habrá un fallo. Si solo tienes dinero, pero no tienes salud, habrá un fallo y gordo, etcétera. Y con esto parece un poco lo mismo, ¿no? Como que parece que la vida, ¿no? o la investigación sobre la vida nos lleva siempre a la palabra equilibrio, ¿no?
Sí, ese equilibrio. Y fíjate que en un mundo actual, con tanta inteligencia artificial, tanta tecnología, al final lo que estamos hablando es de volver a la esencia. Y si lo miramos de una forma sistémica, cuando yo escribí el libro, me acuerdo que terminé y estaba totalmente emocionada porque digo, somos el resultado de 30 especies de humanos que han pisado esta tierra, pero es que detrás de cada uno de nosotros hay millones de seres que nos han permitido llegar hasta aquí. En el fondo es un reconocimiento a la esencia que está en nosotros, que habita en cualquier ser humano, ¿no? Oye, Pilar, ¿y cómo podemos, porque te iba a preguntar por el liderazgo, pero has hablado del liderazgo esencial, pero cómo podemos educar a nuestros hijos en este equilibrio de motores, ¿no? Frente a este contexto, a este mundo exterior en constante policrisis, ¿no? Es como una tras otra, ¿no? Como una fuerza externa muy grande que viene a desequilibrarnos todo el tiempo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos y a los que vienen después, ¿no? Recogiendo todo esto de la evolución, a que puedan vivir con más equilibrio, con más balance, ¿no? Empezando nosotros mismos, como padres. Tenemos que comenzar en que vean incluso nuestras conversaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo un niño precioso de 7 años, que cumple pronto 8, cuando le explico mi trabajo, le hablo también del sentido de mi trabajo. O sea, hablar del sentido, para qué hago lo que hago, ¿no? No es solo por dinero, ni porque estoy en un equipo maravilloso en VIAP, ni con mis compañeros, es porque, que eso sería el vínculo, sino porque ayudamos a construir un mundo mejor. Entonces, con nuestros mensajes intentamos incorporar todos los elementos, deberíamos de incorporar todos los elementos para que tenga una mirada mucho más amplia. Si llegamos a casa y decimos trabajo solo por dinero, porque es que esto es lo que hay, estamos lanzando un mensaje a nuestros hijos de que lo único que importa es el dinero. Pero si nosotros, cuando hablamos de nosotros, de nuestra vida, de poner en valor los amigos, yo soy tan de amigos, de cuidar a los amigos, vamos lanzando esos valores, porque al final estos 4 motores también tienen sus valores, porque desde los valores es desde donde trascendemos y ganamos esos niveles de conciencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los niños no escuchan mucho lo que les decimos, pero ven lo que hacemos y ahí es donde impactamos, ¿no? Seguimos. La biología no es el destino, a menos que la ignoremos. Bueno, si quieres crecer personalmente, tengo una cosa para ti. Se llama Evento Transforma tu Vida. Déjame que te diga que primero es gratis y segundo, 134.000 personas en este momento, 134.000, hay ciudades más pequeñas en nuestro país, lo han hecho ya. Es un evento online gratuito para que aprendas los primeros pasos sobre las 6 áreas principales del desarrollo personal. Vas a aprender de autoconocimiento, de cuerpo y salud, de emociones, de relaciones, de espiritualidad y de dinero y de carrera profesional. Estábamos hablando hace un momento del equilibrio, te prometo que no estaba prometido, pero la propuesta que hacemos en Evento Transforma tu Vida es que para tener una buena vida tienes que tener equilibrio en cada una de las áreas esenciales de la vida. ¿Qué te vas a llevar de este evento? Pues te vas a llevar, como siempre, marca de la casa, de IPP, mía, de Sergio Fernández, te vas a llevar claves prácticas, te vas a llevar ideas concretas, te vas a llevar ganas, hoy hablamos de motivación, te vas a llevar motivación para seguir avanzando y, por supuesto, te vas a llevar bibliografía y maneras de poder seguir creciendo por tu parte. Además, en la última parte de esta formación te daremos la posibilidad de unirte a máster de desarrollo personal si lo deseas, pero si no lo deseas, eres bienvenido siempre en esta casa y además te damos las herramientas, como siempre, para que puedas seguir creciendo tú. No te hablaré de todo lo que te doy, que son 4 vídeos, 2 ebooks, varias sesiones en directo y alguna otra cosa más. ¿Dónde te apuntas? Pues te apuntas en eventotransformatuvida.com. Y además, si esto del desarrollo personal te interesa, déjame que te diga que en ippformacion.com/regalo ippformacion.com/regalo suceden 2 cosas. La primera, que dejas tu email y te mando un email cada día. Soy así, soy como el mito de Sísifo, pero en versión email. Todos los días escribo un email y te hago una recomendación, te comparto una anécdota, te comparto, por ejemplo, el día que publiquemos este programa, pues en el email del día lo mando. Y además, en la parte de abajo de ippformacion.com/regalo tienes varias formaciones gratuitas sobre cómo emprender, sobre cómo superar creencias limitantes, sobre cómo mejorar en el dinero y sobre todos los temas que tratamos en IPP, que sabes que son desarrollo personal, desarrollo profesional y finanzas. Tienes varias formaciones gratuitas por las que déjame que te diga que debería cobrar, porque es que son la hostia, pero más allá de eso, te las regalo para ti y te digo una cosa, al final, en el último minuto de cada formación,
gratuita, te ofreceré una formación de pago. Si te parece que hay un buen trato con esto, ippformacion.com/regalo. Seguimos. El verdadero problema de la humanidad es el siguiente. Tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Espacio ofrecido por vivirconpropósito.es. No seríamos IPP si no recomendáramos libros, así que vamos con un libro para cada una de estas 6 áreas esenciales de la vida. Primero, autoconocimiento, pues te recomiendo un libro muy chulo de nuestra amiga de la casa y profesora Marley Quenners, El juego de la atención. Para aparte de cuerpo y salud, pues te recomiendo otro libro de otro profe de la casa también, que en este caso es Marcos Vázquez, con uno de los mejores resúmenes que he leído sobre salud en los últimos años, que se llama Salud Salvaje. Si lo que te interesa son las emociones, déjame que vaya a un clásico, en este caso a inteligencia emocional, pero si quieres una cosa un poco con un enfoque menos académico y más americano, te podría recomendar Tus zonas erróneas. Para relaciones te voy a recomendar un libro políticamente poco correcto, como nos gusta por aquí, pero a la par muy inteligente. Es un libro que al paso que vamos incluso hasta lo prohibirán. Se llama El camino del hombre superior. Es un camino para hombres superiores e inteligentes y también para mujeres superiores e inteligentes. Léelo antes de que lo prohíban. Espiritualidad, la rueda de la vida. ¿Qué pasa cuando morimos? Es una pregunta que antes o después nos vamos a tener que hacer. Afortunadamente ya se la hizo Elizabeth Kubler-Ross y te cuenta los aprendizajes que vivió a lo largo de toda una vida acompañando a personas terminales. Y por último, carrera profesional y dinero. Es un tema muy amplio, así que cuando estaba preparando esto dije, ¿dónde incido? Digo, pues vamos a incidir en la base de todo, que son las creencias. Así que te quiero recomendar Poder sin límites, Tony Robbins, un libro para hacer un cambio de creencias desde cero. No tienes que saber nada, no te preocupes. Entras aquí y lo lees. Y sabes que si quieres seguir formándote, déjame que te lo recuerde por última vez, ippformacion.com/regalo, tienes un montón de formaciones gratuitas sobre desarrollo personal, profesional y también sobre dinero. Vamos a charlar con Marta Romo, vamos a por ello. Desde hace 300.000 años, el mundo ha cambiado y mucho, excepto lo que nos mueve como humanos. Espacio ofrecido por masterdeemprendedores.com. A Marta la conozco también desde hace un montón de años, si no recuerdo mal, desde que coincidimos en la grabación de una publicidad, que es una cosa un poco rara, pero yo creo que desde ese día. Posteriormente ha hecho muchas sesiones en nuestro máster de desarrollo personal, donde enseña a nuestros alumnos a la manera en la que funciona el cerebro. Es una persona querida en la casa, los alumnos la quieren, la admiran y la respetan, y la hemos llamado para hablar, pues ya lo sabes, de motivación. Te podría presentar, te podría hablar de su currículum, mucha calma, no lo voy a hacer. Te vamos a hablar de quién es realmente Marta Romo, y para hacerlo, esto es un clásico de la casa, Cristina Serrato y sus biografías con alma.com. Generosa, detallista, extrovertida e introvertida, intelectual y emocional, confiada y confiable, seria e informal. Así es Marta, un ángel en la tierra cuya misión es ayudar a las personas a encontrarse con la verdad para que puedan ser auténticamente libres. De pequeña quiso ser misionera. Hoy se dedica a servir a los demás y vivir conforme a los valores que anuncia el Evangelio: aceptación de la diferencia, misericordia y entrega incondicional. Para ella la familia es vitamina. Ya desde niña se respiraba alegría y unión en la casa de los abuelos en Chinchón. No olvida el olor a conservas, a patio recién regado, las tertulias tras la comida, el té con limón en la merienda, la oración conjunta o las risas hasta las tantas antes de dormir. Su padre, Marcelino, fue un ejemplo de superación que le inculcó el valor de la determinación. Gracias a su madre, Flori, cree en los milagros. Se rapó media cabeza a los 16 años y estuvo así hasta los 35. Su primer negocio fue un kiosco de helados a los 18. Fue monitora de aeróbic y a los 25 le dijo a su coach y a su jefe que a los 30 querría tener su propia empresa de consultoría de recursos humanos. Se rieron de ella, pero lo consiguió. Be-up. La vida le ha hecho transitar 3 pérdidas importantes: sus tías, su madre, a quien acompañó hasta el final con agradecimiento y amor, y su hermano Alberto, que coincidió con el nacimiento de su hijo Alex, algo que cambió radicalmente sus prioridades y aumentó su fe. Es un amante de la paz, de su marido Joan, de una buena sobremesa,
de leer tranquilamente, de lugares como la isla de Java y aprendizajes como que hay que vivir con los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Enseñar le apasiona, aprender le alimenta, emprender le aviva, le emociona ver crecer a su hijo y a sus sobrinos, la vulnerabilidad, las personas mayores, los perros, los gatos y estar con toda la familia, pues siente que hay fiesta en el cielo y le conecta con algo inexplicable. Termina su día orando y abrazando a su marido y comienza cada mañana con la misa de las 7:30, rezando por los demás y regresando después a casa para hacer sentadillas y flexiones que le carguen de energía antes de despertar a su hijo para ir al cole a estudiar. Y quizá, dentro de unos días, como cada 23, suba a la web que dejó abierta para Alberto una foto viendo las estrellas en Navacerrada, esta vez junto a su querida hermana Raquel, mientras evocan la sonrisa eterna de su madre, siempre con sus ojos pintados azul cielo, los labios rojo coral, y recordándoles que la vida es bella, que la fe mueve montañas, el amor todo lo puede aquí y en el más allá. Gracias, Cris. Muchas gracias. Un honor. Qué bonito. Me he emocionado mucho. Muchas gracias. Qué regalazo. Bueno, ¿qué? Esto, Cris, tenemos que mejorarlo porque es que me los dejas cao, o sea. No. Es una maravilla poder conversar así desde este lugar también, ¿no? Bueno, Marta, hay una creencia errónea al respecto de la motivación, ¿no? Me decías el otro día, y es que las personas confunden motivación con placer. Y entonces, claro, así no hay manera de estar motivado, ¿no? Dice, oiga, como no siento placer, no tengo motivación. Entonces crees que no tienes motivación, pero porque estás malentendiendo la motivación. Ayúdanos a poner las cosas en su sitio. Sí, fíjate, cuando hablamos de motivación, las personas muchas veces creen que tiene que ver con algo que me va a satisfacer de manera inmediata, ¿no? Y realmente lo que está sucediendo ahí es como una confusión, ¿no? Por un lado pensamos que lo que tengo que hacer para allá me tiene que provocar inmediatamente una emoción, ¿vale? Es este valor de la inmediatez que estamos reforzando mucho con toda la cultura que vivimos, pero en realidad lo que está sucediendo ahí es que estamos activando circuitos vinculados con todo lo que son los opiáceos y los sistemas endocannabinoides del organismo, ¿no? Y esa activación del placer no nos lleva a la acción, nos paraliza. Es un sistema que nos deja muy cao, muy parado, ¿no? Entonces el placer nos paraliza. Sin embargo, la motivación tiene que ver con la dopamina y no es tanto esa inmediatez de la acción, sino la anticipación positiva de lo que tú vas a hacer. Entonces, si tú entiendes esto, pues puedes comprender muchas cosas que experimentamos en nuestro día a día, como por ejemplo, por qué los viernes tenemos más energía que los domingos. Los viernes estamos como hoy, todos como una moto, ¿no? Por mucho que tengas 20.000 reuniones, alguna dificultad de trabajo, estés en un atasco, pero el viernes estás como una moto, estás con energía. Por esto que dicen que el 31 de julio es el día más productivo del año, ¿no? Pues tiene que ver con esa anticipación de las vacaciones o del fin de semana, ¿no? ¿Y qué pasa el domingo? Pues el domingo estás tan tranquilo en tu casa, a lo mejor relajado, sentado en el sillón, y estás de bajón. Dices, pues si no tienes ningún conflicto, no está pasando nada, pero estás haciendo una anticipación, a lo mejor no tan positiva de tu semana. Entonces, la motivación tiene mucho que ver con esto, con cómo nos contamos lo que vamos a hacer, lo que está por venir. O sea, que parece que para tener motivación hay que tener algún sueño o algo que queramos cumplir, porque si no, Sí. si la felicidad está en la antesala de la felicidad, para poder tenerla necesito tener algún plan, dices a medio o largo plazo, medio plazo. Sí, medio plazo. Medio plazo, la clave entendemos es el medio plazo. Pues días, meses, o sea, no mañana. años, pero años en plan 1 año, 2 ya me parece excesivo. Aquí Josh Lowenstein ha investigado mucho este tema, ¿no? Y o sea, planes a 5 o 10 años. Olvídate. Pero a mí me encantan esos planes. Mira que... Los planes de pensiones, estos que muchas veces, ¿no? Que pensamos que nos van a motivar en las empresas, tal que son, dices, pues que esto está muy lejos. Eso te inspira y te ayuda a trocear el camino. De hecho, hay otro fenómeno, que esto lo ha investigado Harvard en el año 2011, que es muy potente también, que es el poder que tiene el sentimiento de progreso.
el proceso en sí mismo. O sea, por eso siempre cuando quieres gamificar algo tienes que poner la barrita de consecución, ¿no? De que vas avanzando. O sea, la percepción de que tú vas avanzando sobre algo y que vas acercándote y lo estás consiguiendo es muy motivante. Es una de las cosas que más nos motiva, ¿no? O sea, tú nos dirías, ponte objetivos a medio o largo plazo, pero no muy largo, porque si no, no motiva. Claro, pierdes energía por el camino. Curioso. Y aparte, la motivación es muy cíclica y está viva y puedes cambiar. O sea, tú a lo mejor yo reconozco que hay algunas metas que me propuse hace décadas que ahora mismo lo pienso y digo, qué pereza. ¿Qué pasa? ¿Que he fracasado en mi plan? No, es que mi motivación, mis prioridades van cambiando, estamos vivos, ¿no? Y entonces yo soy mucho más partidaria de, obviamente, soñar, tener sueños, pero de hacer planes y tener objetivos a medio plazo, ¿no? De hecho, yo ya últimamente, a un año vista, intento no poner ni cita. ¿No se ha pasado alguna vez que te contactan para hacer algo un año y medio antes? Tú pones el compromiso en el calendario y cuando llega el momento dices, ¿por qué me habré comprometido yo a esto? ¿Por qué habré dicho que sí? A mí me pasó una vez que quise, ya... que tenía necesidad de parar la agenda de viajes y no sé qué, y dije, a partir de hoy no cojo nada. Y tardé como 6 meses en aterrizar la agenda. O sea, había cosas ahí metidas que yo los días que llegaban decía, pero ¿en qué? O sea, ¿en qué momento tuve la idea feliz de hacerlo? Es cierto eso. Yo ahora cuando a veces, ¿no? Pues nos escriben para participar en podcast, en cosas, y dicen, mira, no tengo agenda, ¿no? Pues me dicen, no, pues ponemos fecha para después de verano, para Navidades. Y yo siempre digo, no. Contáctame en ese momento y ya ponemos fecha. Porque ya sé lo que va a pasar. En ese momento seguro que no me va a ver bien o no me va a interesar, o sí, pero como no lo sé, prefiero siempre medio plazo. Pero entonces, esto que estás diciendo parece que perdemos dirección en la vida, porque ¿no? Parece que tener una meta, un objetivo, un sitio al que dirigir nos da, no sé, nos da propósito en realidad también. Sí, o sea, está bien tener esos sueños, esas metas, ¿no? Más a largo plazo. Pero lo que te decía antes, hay que trocearlo. Y en ese trocear, puedo ir recalculando ruta, ¿no? Puedo ir cambiando la dirección. Porque fíjate, perdemos motivación por el camino. Si no lo vamos troceando, perdemos motivación. Ahí te contaba antes lo de George Lowenstein. Él decía, en una de sus investigaciones, porque ha estudiado mucho esto, tiene una muy divertida, ¿no? Que es que les preguntó a un montón de adolescentes cuándo preferían tener una cita con su celebrity favorita, ¿no? No voy a decir nombres, pero es una cantante muy conocida que ha estado hace poco por aquí. Entonces, es muy gracioso porque les daban 3 opciones. Decían, ahora mismo, imagínate que ahora mismo viene aquí, chan, esta persona, ¿no? Y tienes una cita con ella, ¿no? Puedes tener una cena. O el domingo, y esto eran 2 días después, ¿vale? A los 2 días. O dentro de 3 meses, ¿vale? Ponían la opción de largo plazo. El 97% contestaba que a los 2 días. Para ir a la peluquería. Pues claro, tú dices, a ver, ¿cómo puede ser que no lo quieran ya? ¿No? Si está la gente joven, ¿no? Con todo el tema de la inmediatez, que todo lo quieren para allá, pues no, qué listos. Porque en esos 2 días te da tiempo a prepararte, pero es que te da tiempo, que estará la respuesta mayoritaria, a contárselo a todos tus amigos y disfrutarlo hasta que llegue el momento. O sea, lo que tú vas a disfrutar pensando que vas a ver a este fenómeno, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, es maravilloso el pensar que vas a conseguir algo o que estás en el camino de algo que va a llegar, ¿no? Y bueno, lo vemos yo con mi gato, he tenido un montón de perros, le estás preparando la comida y están emocionadísimos, dando saltos de alegría alrededor de ti mismo, ¿no? Y cuando pones el plato en el suelo, todo eso para la energía. Entonces, la motivación al final tiene que ver con energía, con acción. La motivación no es un sueño ni es una ilusión, No, la motivación es entrar en acción. Está dirigida a una acción. Y por eso es tan importante focalizarla en que sucedan las cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando nos llega el bajón? Porque eventualmente arrancábamos el programa con esto, eventualmente alguien, y tú lo has comentado, en tus clases pasa, ¿no? En el máster de desarrollo personal. Debería hacerlo, pero no encuentro fuerza, todo esto está muy bien, me leo el libro y lo entiendo, Marta, pero la cosa es que mañana no me apetece hacer lo que tengo que hacer. Sí, claro, es que estamos muy focalizados en la apetencia, claro, y poco en todo lo que tiene que ver con un comportamiento más
de hábitos o de cierta disciplina, que es como una palabra que está un poco mal vista, A mí me encanta. pero que es maravillosa, porque es la que tira de nosotros cuando no hay motivación. O sea, cuando tú tienes ese bajón de energía, ¿no? Que dices, ay, pero yo he conseguido, que me ha costado muchísimo, pues 45 años, o sea, hasta el año pasado, he conseguido levantarme todos los días mucho más pronto que mi familia, para hacer todas las cosas que quiero hacer y cuando ellos empiezan su día, yo ya... Ese es un superpoder que te regalan con tu primer hijo, ¿sabes? Sí. Te viene tu primer hijo y el superpoder de madrugar, vienen juntos. Sí. No, pues yo esto lo he conseguido un poquito después, porque me costaba muchísimo. Y entonces ahora es verdad que tengo el hábito ya, y es que no me cuesta, incluso hay días que me acuesto tarde y digo, mañana ya verás, pero ¡ping!, abro los ojos, porque he sido disciplinada durante un tiempo y ahora me sale solo, ¿no? Entonces la disciplina es maravillosa compañera y complemento de la motivación. Que hay preguntas que es mejor no hacerse. No, yo empecé a madrugar también recientemente y muchas mañanas suena el despertador, incluido hoy, y digo, ay no, por favor, tengo sueño. O sea, me sorprende a mí mismo, digo, pero o sea, no te hagas ninguna pregunta. No dejes entrar ahí nada. O sea, no, porque todo va a ser malo. Claro, o sea, cualquier respuesta que escuche no me va a ayudar. No se piensa, es disciplina pura. Bueno, tú hablas de que también tener expectativas demasiado altas nos puede llevar a sentirnos con poca motivación, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy. A frustrarnos rápido, ¿no? Esto aquí, todo lo que Pero por otro lado, es que me estás liando hoy. Por otro lado, si no tengo una expectativa alta, tampoco hago nada en la vida, entonces... Sí, no. Tenemos que tener... yo soy mucho más creyente del propósito, del concepto de propósito, que es algo más pausado, como decíamos al principio, más interior, más reflexionado, más consensuado incluso también con tu contexto, y que puede modificarse a lo largo de tu vida y trocearlo, como te decía antes, ¿no? Tener como pequeños objetivos, pequeñas metas, ¿no? Más que, a mí la palabra expectativa es como estar esperando, expectante que algo suceda, ¿no? Entonces el propósito a mí me sugiere mucha más energía de dentro hacia afuera y la expectativa es como más de fuera hacia adentro, porque estoy esperando y entonces por eso el tema de las expectativas pues hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque a veces esas expectativas incluso pueden venir más de fuera que de dentro, ¿no? Eso por un lado. O sea, son como sueños prestados pueden ser, o sueños que te colonizan de alguna manera. Sí, o sea, la expectativa sí puede ser algo que no te... No, un sueño parásito, ¿no? O sea, no, como que de repente tienes un sueño, ¿no? Pero se me acaba de ocurrir, pero como que de repente, pum, llega y además esos son tuyos, que es que claro. No son tuyos, sí. Y que llevas mucho tiempo pensando en eso y que al final dices, yo no lo quiero. Sí. Bueno, alguna vez, a mí me ha pasado alguna vez de tener expectativas con respecto a algo y de repente cuando lo he vivido, lo he conseguido, digo, ¿en serio? O sea, ¿esto era? Y me he dado cuenta de que era algo prestado, o sea, que era algo más que venía de fuera que de dentro, ¿no? Entonces, la expectativa es... Y seguro que hay gente que nos está escuchando que dice, bueno, es casi lo mismo. Bueno, pero es que el lenguaje es importante. Para mí el lenguaje condiciona nuestra manera de ver las cosas, condiciona nuestra acción y nos da o nos quita energía, ¿no? A nosotros nos escuchan muchos emprendedores y hay un clásico también, que es el bajón del primer año, del segundo año, del tercer año, de esta cosa que no consigues sacar adelante el proyecto, que facturas poco, que te das cuenta de que antes cuando te quejabas de que trabajabas mucho no tenías ni idea de lo que era trabajar mucho y todas estas cosas, ¿no? ¿Alguna idea brillante al respecto, Marta? Bueno, yo creo que aquí es muy importante, por un lado, el contexto. O sea, cuando tú te lanzas a emprender, cuidado con esto de voy a salir de mi zona de confort, que es como muy guay, todo el mundo lo dice, pero para mí si analizas qué implicaciones tiene eso, es ir en contra de tu naturaleza como ser humano que aprende. Porque el aprendizaje no va de salir de tu zona de confort y enfrentarte, te puedes caer, te puedes hacer daño, te puedes sentir solo, te puedes frustrar, y eso también es aprendizaje. Pero para mí es mucho más potente reconocer lo que ya sabes, o sea, reconocer tu zona de confort y valorar que esos son cimientos para tus nuevos aprendizajes, ponerlo en valor y después apoyarte en otras personas. O sea, esto de emprender en solitario, muy bien, pero por lo menos rodéate de otros emprendedores, empieza a tener conversaciones sobre este tipo de cosas, como lo han hecho otros antes que tú, indaga sobre si lo que estás planteando con tu idea, con tu proyecto, es un sueño tuyo o está respondiendo a una necesidad real de alguien.
Estás resolviendo un problema. O sea, yo conozco a algunos emprendedores que lo hacen porque, es que a mí esto me hace mucha ilusión. Y dices, muy bien. Me encanta, pero hay alguien más ahí, está resolviendo un problema o estás solamente... Es una visión muy egocentrista, ¿no? del emprendimiento. Entonces creo que hay que rodearse, nutrirse, ir hacia afuera, ir ampliando esa zona de confort. Yo no digo que no haya que crecer, claro que sí, pero voy aprendiendo desde esa seguridad que me dan las conversaciones, las experiencias de otras personas, o por qué no emprender, pues como hemos hecho Pilar y yo, en pareja o en triada, o sea, con otras personas. Es cierto que cuanto menos mejor, cuanto menos socios mejor, pero también es una opción. O sea, yo esto de emprender en solitario está muy bien, pero tienes que tener una red de personas que ya lo estén haciendo, lo hayan hecho antes que tú. Yo te estaba escuchando y me venía a la cabeza este concepto de la ventaja injusta, que es esa cosa que tú solo tienes y nadie te la puede copiar o tardarían años en copiártela por tu propia trayectoria vital. Y nosotros animamos mucho en las formaciones de emprendedores a encontrar a encontrar esa ventaja injusta, porque claro, es que es esa cosa que está vinculada a tu trayectoria vital, a lo que has vivido en casa, a las experiencias que has tenido, a las conclusiones a las que tú has llegado. Y yo comparto contigo que desde ahí eres irreductible, ¿no? Y yo cuando echo la vista atrás en mi propia experiencia y cuando veo proyectos que han salido adelante, al principio, luego no puedes tirar millas solo con esto, pero al principio partir desde la ventaja injusta, de esa cosa que tú dominas y dices yo esto lo controlo, desde ahí funciona muy bien, ¿no? Totalmente. Y además es que no podemos renunciar ni a lo que somos ni a lo que sabemos, ni a nuestras experiencias. Esto de desaprender, el desaprendizaje no existe. ¿Y cuántas veces nos dicen, no, tienes que desaprender? No, es que no hay ningún mecanismo en tu cerebro para el olvido consciente. Yo no te puedo decir ahora, oye, Sergio, olvida cómo se monta en bici. ¿Cómo se hace esto? Es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, es ridículo querer renunciar a algo que está ahí y que supone una base para ti tremenda, que además te da mucha seguridad, ¿no? Aunque vayas a enfrentarte a otra cosa que aparentemente no tenga nada que ver con lo que has hecho hasta ahora, el aprendizaje y el crecimiento del ser humano, y estamos llamados a ello, es nuestra naturaleza, ¿no? Y la autorrealización tiene más que ver con conectar puntos creativamente que aparentemente no tienen relación que con otro tipo de cosas inconexas, ¿no? Perdóname que insista, pero hay como una especie como de desdén social que puede ir casi desde ese desdén apático y amorfo y fofo a este nihilismo militante que está tan de moda, como de que todo da igual, no hay solución, y hay gente verdaderamente, yo a veces en los Q&As, en las preguntas y respuestas, hay personas que están realmente afanadas en demostrar que no hay solución, ¿no? Yo les llamo nihilistas militantes, ¿no? Entonces, pero de un extremo a otro, lo cierto es que hay como una especie como de indefensión aprendida, hay una especie como de da igual lo que haga, esto no irá bien. O sea, una paradoja, estamos en el momento con mayor número de oportunidades de la historia de la humanidad, pero por otro lado hay más personas que nunca que están como, no sé, como en esa especie como de sopa templada en la que no pasa nada, ¿no? Sí, bueno, esto que estás diciendo yo también lo observo, doy fe, y es bastante preocupante, porque tiene mucho que ver también desde mi punto de vista, con el contexto social y con el contexto macro que tenemos, ¿no? Desde cómo nos estamos organizando y cómo nos montamos la vida, en la que la familia y la educación de los niños, que son esas futuras generaciones, ¿no? que van a caer en este nihilismo militante, como sigamos así, pues no hay tiempo para la educación, no hay tiempo para compartir en familia, para poder instaurar en la infancia todo lo que tiene que ver con pues que el error forma parte del aprendizaje, con que si te esfuerzas tienes resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la indefensión aprendida se aprende precisamente cuando eres pequeño, en la manera que tienen tus personas de referencia, tus padres o tus hermanos mayores, tus profesores, de regañarte cuando tú te has equivocado, cuando tú has cometido un error. Entonces, muchas veces lo que hacemos con los niños cuando se equivocan es que les echamos unas broncas donde ponemos y proyectamos toda nuestra emoción negativa y nuestra frustración sobre ellos, y ellos no pueden hacer nada con eso. Entonces ahí aprenden que no puedo hacer nada, ¿no? Ante una situación de dificultad. Mientras que si tú, cuando un niño comete un error, primero respiras y gestionas esa emoción, ¿no? Esa frustración, y tratas de alguna manera liderarla, ¿no? Y animas al niño a que entre en acción para restaurar el daño que ha cometido, que puede ser
Pues ha roto algo, pues que le ponga un celito, porque muchas veces es muy pequeño y ¿qué va a hacer? O que haga un dibujo sobre lo sucedido, que pida perdón, que lo que sea, ¿no? Pero que entre en acción. Y eso es una semilla de lo que es la actitud positiva en un futuro, el optimismo, ¿no? Pero bueno, esto se puede entrenar de adultos. Eso por un lado. Y yo creo que tenemos que valorar que en la infancia es el patio de recreo donde vamos a jugar el resto de nuestra vida. Entonces, cómo vivamos esos momentos primeros van a condicionar mucho luego cómo seamos de adultos. Segundo, creo que no dormimos lo suficiente, ni lo suficientemente bien. Por tanto, nuestro cerebro no se resetea, no hace todo lo que tiene que hacer por la noche, no limpia tóxicos, no organiza información, no aprende, y al día siguiente nos despertamos embotados y atontados. Y con una sensación de cansancio tremenda. Creo que también a nivel alimentación lo estamos haciendo muy mal, con todo el tema de la ingesta de azúcar, que es un chupóptero de energía, lejos de lo que yo misma pensaba hace años. No, es que necesito glucosa, tengo un bajón. Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Y entonces estamos estamos metiendo azúcar constantemente con alimentos procesados, envenenándonos, y aquí hay un montón de investigaciones, un montón de ciencia detrás que dice que nos atonta. O sea, de hecho, esto ya es un exceso de glucosa en sangre hace que nos carguemos toda la secreción de una proteína que es la BNDF, que es el factor neurotrófico del cerebro, que nos ayuda a generar nuevas neuronas en el hipocampo. O sea, es la proteína que nos ayuda a aprender cosas nuevas. Entonces vamos atontados, ¿no? O, bueno, hay muchos estudios con ratas, que, bueno, pobres ratas, ¿no? Pero muy divertidos, que se ve cómo se atontan cuando les dan soluciones, ¿no? Con glucosa, ¿no? Hay uno muy divertido donde se ve que hay una islita en medio de como una especie de laguito pequeño que les hacen para ellas, donde al principio ves que las ratas, cuando no han consumido glucosa, son capaces perfectamente de subir a la isla y no se ahogan ni nada, y con nada que les metes un poquito de glucosa en sangre, empiezan a nadar perdidas y no ven la isla. Y dices, pues si son las mismas ratas de antes, ¿qué ha pasado, no? Pues yo creo que todo esto junto nos está... pues eso, atontando, estamos muy atontados, muy con mucho automatismo, ¿no? Y no hay nada más desmotivante también que la habituación, acostumbrarte a algo, ¿no? Totalmente. Además, de hecho, todas si partimos de la base de que hay 4 energías, ¿no? La física, la emocional, la intelectual y la espiritual, todas se sostienen en la física, al menos en este plano de la vida, ¿no? Entonces, claro, si lo físico no funciona, todo lo demás no funciona. Y de hecho, es que yo, bueno, no sé, esto es una opinión muy personal, pero es que yo pienso que está todo pensado para que lo físico no funcione. O sea, la enfermedad es la consecuencia de un plan meticuloso para que suceda, porque es que digo, no entiendo cómo puede haber tanta evidencia. Has hablado del azúcar, pero podríamos hablar del gluten, podríamos hablar de la falacia de los hidratos de carbono, todos los hidratos de carbono, podríamos hablar de cómo los cereales nos atontan y mucho, y he dicho nos atentan y también nos atontan. Atentan contra nosotros. En fin, y sin embargo es un tema medio tabú socialmente. Bueno, vamos a seguir hablando de motivación. Te he traído una peli porque hay muchas veces que solo nos motivamos cuando parece que nos damos cuenta de que nos queda poco tiempo. Una vez se hizo una encuesta. A 1000 personas se les preguntó si querrían saber el día exacto en el que iban a morir. ¿Quién coño es este? ¿Y tú quién coño eres? El 96% dijo que no. ¡Oh, joder! ¿Dónde estoy? ¿En la morgue? Esa fue la primera vez que vi a Edward Cole. Quiero una habitación para mí. Dirige hospitales, no spas. 2 camas por habitación, sin excepciones. Que me maten si he de pasar las próximas 3 semanas al lado del zombie este. Mi profesor de filosofía de primero nos mandó que hiciésemos una lista de todas las cosas que nos gustaría hacer en la vida antes de estirar la pata. ¡Qué meme! Ya no tiene sentido. Podríamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Se encuentran 2 enfermos, por si alguien no ha visto Ahora o Nunca, se encuentran 2 enfermos terminales en un hospital y deciden hacer esto del bucket list, ¿no? Como la lista de, me parece que son 50 deseos que quieren hacer, ¿no? Parece que cuando cobramos conciencia de muerte nos entra como motivación, ¿no? Es esta cosa de que solo se puede tener lucidez de vida por conciencia de muerte, parece que es así. Es como que de repente encontramos motivación cuando algún ser querido fallece, cuando de repente, por la razón que sea, nos diagnostican un mal pronóstico, no sé. Sí, bueno, lo que hablábamos de antes, ¿no? El largo plazo y que viene, que se acerca la cosa, ¿no? Cómo nos
activa, ¿no? ¿Y cómo tener esa conciencia sin llegar a recibir esa mala noticia? Es verdad. Sabes que yo una vez viví una experiencia, bueno, en los típicos estos retiros que a veces hacemos o cosas que te ayudan a conocerte mejor, ¿no? Hicimos un ejercicio en el que nos decían esto, ¿no? Pero lo traían al momento presente. Decían, imagínate que te quedan, vamos a pensar en qué haríamos si nos quedaran 5 minutos para... lo alargaban un poquito más y iban bajando el tiempo. Entonces tú ibas apuntando, había gente que se levantaba, que salía, que entraba, que no sé qué. Y según iba reduciéndose el tiempo, yo pude experimentar cómo realmente, dejé de apuntar cosas y realmente lo que me apetecía y fue algo muy... que lo vi a mi alrededor, era estar en silencio, ¿no? Y el empezar a relajarme, a vivir ese momento con paz. Me dieron ganas de llamar a seres queridos, ¿no? Curiosamente. Y yo creo que efectivamente que cuando estamos en esas situaciones ya de límite, y yo lo he vivido con mi madre, lo he vivido con mi hermano también, cuando estaban en el momento de su muerte, lo que realmente buscan es estar tranquilos y estar rodeados de seres queridos, ¿no? Y un poco es lo que comentaba antes Pilar, que al final esto es lo que nos nutre, esto es lo que nos da energía. O sea, cuando estamos en conexión con nosotros, cuando hay presencia y cuando estamos en conexión con el otro, ¿no? Y yo creo que el amor tiene que ver también con nos da energía, nos moviliza, es muy motivante, ¿no? Pero el amor para mí tiene que ver con salir de ti mismo, no con meterte en ti mismo, ¿no? Y cuando te sales de ti mismo es cuando puedes encontrarte y para eso necesitas que haya un otro también, ¿no? Entonces, yo creo que también ser conscientes de esto, ¿no? Del poder de la presencia, el poder del encuentro con otros, puede llevarnos también a despertar y activar la motivación en nosotros. Pues de esto es de lo que habla la siguiente película, que habla también de motivación. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta del todo. Y podéis empezar hoy. Este soy yo, y estas son 3 personas a las que voy a ayudar. Ellas harán lo mismo por otras 3 personas más, y estas por 3 personas más. Pero tiene que ser algo muy importante, que no puedan hacer por sí mismos. Y así es como empieza la película Cadena de Favores, donde un profesor, Kevin Spacey, les propone a una serie de chavales que hagan algo por el mundo y pues se le ocurre esta cosa como casi piramidal, ¿no? De ayudo a 3, estos 3 ayudan a otros 3, una película muy bonita. Y de esto precisamente estábamos hablando hace un instante, ¿no? De que en realidad el hacer algo por los demás nos da motivación. De hecho, hay un montón de estudios que hablan de esto, de que las probabilidades de que si un veterinario receta una medicina para un animal de compañía, las probabilidades de que esa medicina y esa dosis que le receta se tome es mucho más alta que si un médico se la receta al dueño de ese perro, ¿no? O sea, como que hacemos más cosas por los demás que por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo llevar esto al día a día? ¿Cómo llevar esta cosa de hacer algo por los demás, que es tan básica por otro lado? Sí, es verdad. Y no tiene que ver, porque muchas veces pensamos con que no, pues me tengo que ir yo que quería ser misionera de pequeña, ¿no? Me tengo que ir a África o me tengo que ir... Pero no, en el día a día, en nuestro propio trabajo, hay pequeñas cosas. Yo el otro día me contaban que hay un restaurante en Estados Unidos que ha hecho un experimento con esto y entonces han visto cómo al principio en el restaurante los cocineros no veían a los clientes ni los clientes, los comensales, a los cocineros y el restaurante funcionaba bien y tal. Y entonces empezaron a introducir el factor de vamos a provocar que haya encuentro entre cocina y clientela, ¿no? Y entonces primero lo hicieron con pantallas, con cámaras y pantallas. Y entonces vieron cómo la calidad en la cocina aumentaba y la valoración de los comensales también. Pero luego lo que hicieron fue eliminar la pared de la cocina y hacer que los cocineros pudieran no ser los camareros, pero en un momento dado salir y preguntar qué tal, no sé qué. Bueno, pues esto disparó no solo la satisfacción del cliente, sino la satisfacción y la ejecución de los cocineros, ¿no? Entonces, yo creo que al final cuando... Es un poco la neurociencia del encuentro. ¿Qué nos pasa cuando estamos enfrente de otra persona y tenemos el tiempo y la valentía de mirarle a los ojos? Y ahí pasan un montón de cosas increíbles en nosotros, ¿no? De hecho, sabemos que cuando hay una conversación con un desconocido, si le miramos a los ojos, tenemos muy pocas probabilidades de decirle que no a algo cuando nos pide ayuda. O sea, el estar en contacto
activa en nosotros un montón de mecanismos de conducta prosocial, ¿no? Y esto activa también el sistema de recompensa. O sea, esto sí que nos da, pero placer del bueno, ¿no? Motivación de la buena. La motivación se alimenta de 3 ingredientes: la autonomía, el propósito y la maestría. Según dice, no somos caballos. La zanahoria y el palo no funcionan si lo que necesitas es motivación. El estudio de Daniel Pink demuestra que la zanahoria funciona cuando el trabajo es mecánico. Pink incluso va más allá y afirma que la zanahoria, lejos de motivar, desmotiva creando el efecto contrario. A mayor incentivo por logro, menor rendimiento. El motivo es que poner foco en el dinero en lugar de en la tarea es un error. Pues en la tarea es el único lugar donde se puede estar motivado. ¿Cómo aumentar la motivación? Propiciando la autonomía, canalizando la energía a través de un propósito que proporcione dirección y energía para la acción. Cuando me compartías este texto, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue el Tao, ¿no? Vincúlate con la acción y desvincúlate del resultado de la acción. Coméntanos por qué te gusta este texto. Totalmente. Bueno, me encanta. El libro está basado en el libro de Daniel Pink, de La auténtica verdad sobre lo que nos motiva. Me encanta Daniel Pink. Hace poco, además, he estado con él, he escuchado. Soy muy fan suya. Y la verdad es que él se basa y trae a colación un montón de estudios que se habían hecho anteriormente, pero que se habían quedado ahí. Y efectivamente, sabiduría muy ancestral, ¿no? Entonces, al final, todo esto está basado en que cuando tú pones tu atención en la acción, realmente dedicas el 100% de tus recursos a eso que estás haciendo. Y ese proceso se retroalimenta. Es decir, cuando tú focalizas tu atención en lo que estás haciendo, recibes recompensa y quieres focalizarte más. ¿Vale? Sin embargo, cuando tú pones tu atención en un componente externo a la tarea o a la acción, divides la atención y pierdes recursos atencionales para esa tarea. Es decir, hay algo que te distrae, aunque sea algo maravilloso. Ejemplo, si haces algo por alguien exclusivamente, porque mi padre se sienta orgulloso de mí, hay una distracción ahí. Y eso te va a poner una tensión, te va a tensionar de una manera que va a hacer que tengas más probabilidad de cometer errores, porque eso está en juego todo el tiempo. Mientras que si tú eres capaz de quitar eso de tu cabeza, de tu atención y centrarse simplemente en lo que es el juego, o sea, porque al final cuando nos entregamos a la tarea, a la acción, lo que estamos haciendo es jugando con la realidad, experimentando, eso retroalimenta y hace que estemos totalmente focalizados en ello, ¿no? Como ahora en esta conversación. Como ahora mismo. Pilar, ¿alguna pregunta para Marta? Bueno, la verdad es que es una gozada escuchar a Marta siempre. Marta, has hablado de la motivación y que la motivación, de alguna manera lo has mencionado, pero sí que me gustaría que a lo mejor pudieras profundizar un poco más. La motivación va cambiando con el tiempo. Yo pienso en la motivación de cuando tenía yo 20 años, no es la misma de la que tengo ahora y supongo que no sea igual que la que tendré en un futuro si todo va bien. ¿Cómo varía la motivación a lo largo del tiempo? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué vamos cambiando? Sí, yo creo que al final cuando tú analizas ese gran constructo, porque es como algo muy grande la motivación, ¿no? Dices, ¿qué es realmente qué es la motivación, ¿no? Y hay un montón de definiciones, pero hay algo que en donde coinciden, un punto en el que todo el mundo, todos los científicos y los expertos coinciden, y es que es multifactorial. No hay una única variable que la alimente, ¿no? Y que está muy vinculada con la multidimensionalidad del ser humano. Entonces, la motivación tiene que ver, como tú bien decías antes, con nuestro estado físico, nuestro estado emocional, nuestro estado intelectual y trascendente, y yo añadiría el relacional. Y como eso va variando a lo largo de la vida, incluso nuestro cuerpo, pues al final nuestra motivación va variando con nosotros y yo creo que es algo maravilloso, que es una buena noticia, y que tenemos también derecho a cambiar de opinión, porque muchas veces pues lo que decíamos antes, nos hemos propuesto algo o nos hemos hecho un plan tal y de repente ves que eso ya no tal y te cuesta incluso reconocer de cara a ti mismo que eso ya no es, que por ahí no van las cosas, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la que estamos también conectados con estas dimensiones, esta parte multidimensional del ser humano, vamos a estar más conectados con ese evolucionismo o esa viveza que tiene la motivación, y que vamos a ver de una manera muy natural la posibilidad de cambiar y de modificar ese recorrido, ¿no? Sin lugar a dudas.
Y antes que hablábamos de los niveles de conciencia, que vamos nosotros evolucionando también como niveles de conciencia, ¿cómo afecta esto con la motivación? Sí, fíjate, yo creo que a medida que vamos buceando, ¿no?, y profundizando y siendo más conscientes de todo esto, pues yo creo que nos vamos desapegando de todo, incluso de lo que nos motiva. O sea, yo creo que llegamos a un punto en el que hay un desapego tan grande que incluso, mira, a mí hay un libro que me fascinó, me voló la cabeza, que tiene que ver, se llama La libertad interior, de Jacques Philippe, y él explica cómo hay un momento, ¿no?, cuando tú buceas en todo esto, ¿no?, en el que la libertad, igual que la motivación, ¿no?, se transforma en algo que es aceptación. No es hacer lo que me dé la gana o, pues eso, motivación, voy a moverme hacia donde quiera, hacer lo que me dé la gana. No, es aceptar que donde estoy maravillosamente bien, independientemente de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Entonces yo creo que a nivel motivacional ese es el camino, de que llega un momento en el que es que no necesito motivarme, o sea, es que no necesito, porque tengo todo el tiempo energía, porque estoy conectado, porque lo que hago tiene sentido, porque lo que hago y hacia dónde me muevo es independiente de mi contexto, ¿no? Y tiene mucho más que ver con una significación de quién soy yo y por qué estoy aquí y de hacia dónde voy. Y yo tengo una mirada muy trascendente de la persona, ¿no? Y creo que somos eternos. Entonces ahí, pues... Hay dos libros que si no los recomiendo reviento respecto a esto, que son Experimento, Rendición y Dejar Ir, que ambos hablan un poco de este enfoque. Lo digo por si a alguien le ha resonado esto, de simplemente el experimento rendición es un señor que decidió rendirse a lo que le viniera en la vida, y el libro cuenta lo que le pasó, ¿no? Y Dejar Ir, que es un clásico ya, yo creo, a estas alturas, de David Hopkins, que habla también de esta cosa como de dejar pasar las cosas que nos acontecen en la vida. A mí estos dos, me lo ha apuntado, el de La libertad interior no lo he leído, pero estos dos me dejaron como cao, o sea, como wow. Claro, es que te desmontan, de repente empiezas, pero luego vas viendo que es que es así. O sea, que es... Y al final es ganar permisos, ¿no? Darnos permiso para ser. Que al final nos hemos esforzado mucho en ser aquello que creíamos que debíamos de ser y no nosotros mismos. Yo creo que también es un camino de ir descubriéndose a uno mismo a lo largo de los años. Y la motivación, en tu caso, a lo largo de los años, ¿qué es lo que te motiva ahora? Bueno, a mí siempre y lo he confirmado hace poquito, Pilar, que estuve en Nueva Orleans en un congreso que Pilar y yo íbamos antiguamente y dejamos de ir por el COVID, por la maternidad, y bueno, yo pude recuperar este tema hace poco y me he dado cuenta de que a mí me da muchísima energía, me moviliza mucho aprender. O sea, me despierta, entonces... yo quiero seguir aprendiendo siempre y como para mí esto es algo que tiene un lugar muy importante en mi vida, ¿no? Y es lo que me mueve. O sea, de hecho en VIAP, en casa, en la familia, es algo que está muy presente y que a mí es lo que yo pienso, digo, es que si yo sigo aquí con Pilar cerca, con el equipo que tenemos, que es gente despierta, muy joven, tal, digo, es que voy a seguir aprendiendo con los clientes que tenemos. Es un contexto de aprendizaje maravilloso y eso a mí me moviliza mucho, ¿no? Y luego también me motiva mucho enseñar a otros. O sea, el ver cómo otras personas, por una conversación, por una serie de recomendaciones, lo que sea, de repente pueden crecer y pueden evolucionar, me llena muchísimo. ¿Y qué te motiva a ti? Me ha parecido una muy buena pregunta, pero ahora Bueno, yo que acabo de llegar a España estoy en un momento muy bonito de darme permiso para descubrir. Me motiva mucho el equipo, me motiva mucho Marta, me motiva mucho el proyecto y además me motiva verlo desde otra perspectiva, porque los 4 años en Estados Unidos me ha dado creo que soy otra persona distinta. Y es bonito contemplar la vida desde otra mirada, ¿no? Me motiva mucho y me motiva mucho también, es que coincidimos mucho Marta y yo, a mí aprender me fascina, compartir lo aprendido me fascina, ayudar a otros y seguir disfrutando de nuevos proyectos, de abrirnos a nuevos proyectos, nuevas ideas que tenemos Marta y yo para seguir avanzando y en el fondo creo que la vida... es lo que ha sido mencionado, hemos sido mencionado a lo largo de esta conversación,
pero también tiene que ver con, para mí yo lo vivo como de disfrutar desde la serenidad, de darnos permisos de disfrutar con lo que hacemos. La tertulia, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, pues para cerrar os propongo una micro y turbo tertulia. No sé si esto da mucha serenidad o no, pero bueno, os propongo que os pongáis de acuerdo y que nos deis las 5 claves definitivas para vivir siempre con un estado de motivación esencial. Uh-huh. Pues... La primera es conocerse, ¿no? Conocernos bien, desde esa mirada que tú decías de la multifaceta que tenemos todos. Yo diría que cuidarse, el autocuidado, ¿no? Para poder tener esa energía y poder ir hacia... Cuidado físico hablas ahora. Sí, autocuidado físico, emocional, pero principalmente, pues el cuerpo, ¿no? El templo en el que estamos, cuidarlo. Conocernos bien, cuidarnos físicamente, ¿qué más diríais? El equilibrio, buscar el equilibrio, estar en el equilibrio de los motores que hemos ido hablando y no poner demasiada energía en uno o en otro. Yo diría que también, que hemos hablado de ello, abrirte, relacionarte, estar en contacto con otras personas, evitar el aislamiento, que nos destruye y nos quita la energía y nos enferma. Y yo añadiría también esa mirada más trascendente de todo, ¿no? De no estar solo mirando nuestro ombligo, sino en la relación que tú mencionas de qué aporto a otro y esa huella en la vida, ¿no? Esa mirada de mayor trascendencia. O sea, que tenemos conocernos bien, cuidarnos físicamente, encontrar el equilibrio, relacionarnos, porque aislarnos nos destruye, y esa mirada trascendente. Bueno, un último mensaje que queramos dejar sobre cómo descubrir lo que de verdad nos mueve. Pues, a ver, yo ahora escuchándote, cuando digo, madre mía, cuántas cosas hay que hacer, ¿no? Venga, uno, así de cierre. Yo diría, oye, centrarse también y dar valor a lo que son las transformaciones sustractivas. O sea, en lugar de hacer más, hay que sustraer, quitarse cosas, hacer menos, porque hay que hacer espacio para todo esto. Si no tienes tiempo para... Vaciar el armario un poco, ¿no? Sí. Me gusta. Y yo diría que invitaría a decir no a esas creencias que nos han agotado durante tanto tiempo. Yo tendría que hacer esto, tendría que hacer aquello, no. Empieza a descubrir qué es lo que realmente te mueve y empiezas a disfrutar de ti mismo o de ti misma. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Un placer. Me ha encantado estar de nuevo contigo. Gracias, lo he disfrutado. Marta, gracias. Muchas gracias. Gracias por dedicar esta mañana. Muchas gracias, aquí. Ha sido un delicioso. Y ha sido un regalo estar con Sergio y con Marta. Cuando no somos capaces de comprender lo que nos rodea, cuando estamos imposibilitados para seguir aprendiendo o cuando hacemos trabajos rutinarios que nos llevan al hastío, entramos en desequilibrio. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa sobre la motivación, sobre descubrir lo que de verdad nos mueve, con Pilar, con Marta. Hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que el silencio nos da pistas, hemos aprendido la importancia de observar el cuerpo, hemos aprendido pues cuáles son los 4 grandes motores: el adquirir, el vínculo, el aprender, el defender. Hemos aprendido que una de las claves, probablemente sea la única clave, esto lo añado yo, pero bueno, sea elevar el nivel de conciencia. Hemos aprendido que al conectar con nosotros somos libres. Hemos estado hablando de que la parte del cerebro en la que notamos el dolor cuando nos rechazan es la misma que en la que notamos el dolor cuando tenemos dolor físico. Hemos aprendido que el equilibrio es la clave en la vida. Hemos hablado de que la motivación no es lo mismo que el placer, de que el sentimiento de progreso nos motiva, y además hemos aprendido 5 claves prácticas que hemos improvisado en el último momento del programa, que conocernos bien es importante para estar motivado, también lo es cuidarnos físicamente, el equilibrio, de nuevo, relacionarnos con otros seres humanos y, por supuesto, tener, como siempre proponemos aquí, esa mirada trascendente. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast. Esto es Pensamiento Positivo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario, donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor.
Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.